Hombres, bienvenidos a este tiempo. Nos da mucho gusto que puedan seguir esta transmisión. ¿Y qué vamos a encontrar en esta transmisión? Bueno, vamos a encontrar un mensaje edificante para la vida de todos esos hombres que están buscando más del Señor. Y yo quiero retarte a que cada vez que escuches un mensaje de estos viernes que vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche, tú puedas irte retado después de escuchar este mensaje para seguir caminando firme en Cristo Jesús. Así que eres bienvenido y hoy esperemos sea edificante este mensaje que vas a recibir. Dios te bendiga. Cántalo fuerte. Viene con poder, en todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Ante ti, Jesús, vamos. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Solo ante ti. Oh, vamos, cántalo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? No hay nadie. Oh, tú eres digno. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Gracias, Jesús. Vamos fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Cordero inmolado, todopoderoso, oh, te adoramos, Rey, tú eres digno.
Amigos, Dios los bendiga. Vamos a compartir un poco de la palabra. Y a usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué es la fe? Se ha hecho esa pregunta usted, ¿qué es fe? Bueno, pues hoy vamos a ver qué es fe, qué dice la Biblia acerca de la fe y qué ejemplos nos da, qué ejemplos tenemos de esa fe. Y vamos a ir al libro de Hebreos 11. Creo que es un pasaje muy conocido. Tiene el título La fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Usted está esperando algo? ¿Usted tiene esa seguridad que lo va a recibir? Esa es fe. Dios ha prometido darle algo a usted, vida eterna. Es fe. Usted está esperanzado en esa promesa que Dios le ha dado y es fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con esta palabra dice que la fe es la convicción, es la seguridad de lo que no ves, pero lo vas a alcanzar. Tú tienes esa seguridad que lo vas a alcanzar. ¿Cuándo? No sabemos, mañana, pasado, pero tú estás seguro, tú estás cimentado en la promesa y tú tienes esa fe, esa seguridad que no se ve, pero tú ya lo estás viendo a lo lejos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Por esa fe nosotros creemos que la tierra fue hecha por Dios. ¿Sí? Vamos al libro de Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice que la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Y es Dios, y nosotros creemos que fue Dios quien lo hizo. Tenemos esa fe en que lo hizo. Y tenemos promesas de Dios. Nos ha dado más promesas. Y estamos esperando. Esa es fe. Y aquí en el libro de Hebreos tenemos varios ejemplos. Dice el verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún hablaba por ella. Si vemos el ejemplo de Abel, si vamos al libro de Génesis, ahí vemos la historia de Abel, Caín y Abel, que llevaron la ofrenda a Dios, y vemos que dice que Abel ofreció de lo mejor que tenía. ¿Sí? Dice aquí aquí dice el verso 4, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellos. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Vemos que Enoc dice que Enoc fue traspasado, no vio muerte porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se hablaba de Enoc, que era un varón justo, que era un varón recto, que hacía la voluntad de Dios y caminaba conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Dice este mensaje, esta palabra, dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo debemos tener esa fe en Dios. Debemos tener cimentada nuestra seguridad, estar caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios, conforme a sus palabras, conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos.
Sí, y vamos a ver otros ejemplos de fe. Aquí el libro de Hebreos 11 nos marca varios, pero quiero que veamos ahí el libro de Lucas 8, 8:40 al 49, y ahí vemos dos historias. Dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud, lo oprimía. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí vemos a Jesús. Así que Jesús llegó a la ciudad, la multitud. Dice que la multitud lo esperaba con gozo. Pues la multitud lo esperaba con gozo porque había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús levantaba muertos, que Jesús levantaba paralíticos, que Jesús calmaba tempestad, que Jesús reprendía a los demonios. Y dice que aquí la multitud lo estaba esperando. Y en esa multitud, cuando llegó Jesús, dice que llegó un hombre llamado Jairo. Dice que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y aquí vemos la historia de este principal de la sinagoga, que él tenía una necesidad. Dice que él tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Esta hija de Jairo se estaba muriendo, tenía una enfermedad y estaba muriendo. Y dice, mientras iba, la multitud le oprimía. A causa de la multitud, cuando Jesús iba a la casa de Jairo, la multitud le oprimía. Y vemos que aquí pasa algo en el 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Vemos a esta mujer en esta escena. Jesús va hacia la casa de Jairo, va mucha multitud, van caminando y hay una mujer. Entre esa multitud hay una mujer, dice que tiene un flujo de sangre y que había gastado todo cuanto tenía en médicos y por ninguno pudo ser curado. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer tuvo esa fe. Y si vemos al libro de Mateo 9:21, que es el mismo mensaje de la hija de Jairo y el manto de Jesús, de la mujer que tocó el manto de Jesús, dice que la mujer pensaba dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Esa mujer tenía esa fe, tenía esa seguridad. Oyó que Jesús venía pasando y estaba la multitud. No podían caminar a causa de la multitud. Y esta mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Dice que esta mujer se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se le detuvo el flujo de sangre. Esa es fe. Esa es la fe de esa mujer que tenía. Que ella estaba segura que si tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser sana, iba a ser salva. Esa es la seguridad que ella tenía. Esa era la fe de esta mujer. No necesitaba que Jesús la tocara. Ella dijo, solamente si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana de mi enfermedad. Esa es fe. Esa es la fe, es la seguridad. Aún no era sana, pero ella estaba diciendo, si tan solo toco ese borde del manto,
yo voy a ser sana. Era la fe, era la seguridad, que no se veía, pero ella ya estaba viendo. Y seguimos viendo el mensaje que dice que Jesús va a la casa de Jairo, van caminando, y la multitud dice, era mucha, y la multitud la aprieta. Y Jesús dice que cuando esta mujer lo tocó, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que esta mujer fue salva, fue sana de su enfermedad. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha sanado. Por esa fe que tuviste al tocar, has sido sana. Dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Esa es la fe, creer lo que no se ve como si ya lo estuvieras viendo. Dice el 50, solamente, no temas, cree solamente y serás salvo, le dijo Jesús a esta mujer. Dice, entrando en la casa, y vemos que Jesús iba a la casa de Jairo, y él iba caminando a su casa, dice, y antes de que llegase a la casa, dice que vino un hombre y le dijo Jesús, le dijo a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vemos que Jairo se había ido a postrar a Jesús, le había ido a rogar que entre a su casa, y van en el camino, y ya casi para llegar, dice que llegan a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vemos que Jairo fue hasta Jesús, se humilló, le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ven, entra a mi casa, mi hija se está muriendo. Y van caminando, ya cuando van a llegar y viene un hombre de la casa de Jairo y le dice, ¿sabes qué? Ya tu hija murió, ya no molestes más al maestro. Dice Jesús, oyó estas palabras, le dijo, no temas Jairo, solamente cree. Dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que él estaba muerta. Mas él tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sí, vemos que Jesús llegó a la casa de Jairo. Ya habían dicho que la hija de Jairo había muerto, pero Jesús le dijo, no temas, solamente cree. Y vemos que Jesús entró, que tomó de la mano a la muchacha y le dijo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó. Con esta palabra vemos la fe de este hombre principal de la sinagoga,
que fue hasta Jesús. No importó lo que digan sus amigos. Él tuvo esa fe. Yo creo en que Jesús puede hacerlo. Y él creyó y fue hecho. Debemos tener fe. Creer que Dios lo va a hacer. Jairo creyó que Jesús lo podía hacer. La mujer de flujo de sangre creyó que si tan solo tocaba el borde de su manto podía ser sanada. Debemos tener fe y creer que Dios va a hacer la obra. No importa las circunstancias. No importa la circunstancia, la situación que estemos pasando. Debemos tener fe en que Dios lo va a hacer. No nos centremos en el problema o en la necesidad, sino centrarnos en Dios. Este hombre, Jairo, hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Pues ya, se murió mi hija. Es mucha la multitud que impedía el paso. Pero Jesús le dijo, solamente cree y tu hijo. Solamente cree y serás salvo. No te sientes en las circunstancias, en el problema o en la necesidad. Pon tu mirada en Dios. Que tu fe no desmaye. ¿Sí? Como dice el verso 50, cree solamente y serás salvo. Cree solamente en que Dios puede obrar en la situación que estés pasando, en la necesidad que estés pasando. No importa cuál sea la necesidad, cuál sea el problema para Dios. No hay nada imposible. Busca a Dios. Ora a Dios. Habla a Dios. Busca de Dios. Te invito a que busques de Dios. Te invito a que ores, a que leas la Biblia, a que cantes alabanzas. Cuando estés triste, canta alabanzas. Cuando te sientas débil, canta alabanzas. Busca de Dios. Ve a los pies de Dios. Dios se va fortaleciendo en tu debilidad. Cuando tú llegas a los pies de Jesús, te humillas delante de Dios. Dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Te invito a que tengas fe, a que busques de Dios, a que instemos de Dios, que busquemos de Dios, que busquemos de su presencia, que busquemos de su palabra y que nos centremos en hacer su voluntad. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Debemos tener fe. Debemos creerle a Dios. Vamos a orar para que sea Dios obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas. Si hay algo de falta de fe en nosotros aún, o si a veces en la circunstancia, en la necesidad, dudamos, vamos a decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero depender de ti. Quiero tener esa fe. Quiero tener esa seguridad en que tú lo vas a hacer. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, oh Dios. Porque tú eres fiel, oh Dios. Porque a pesar, oh Dios, de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. En esta hora, oh Dios, llegamos a ti, oh Dios, rogándote que seas tú en medio de nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. Que seas tú, mi Dios, perfeccionándote, Señor, en nosotros, oh Dios. Dice tu palabra que tú vas a dar el crecimiento, Señor, a cada uno. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que tú quieres que sea, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú obrando en nosotros, Señor, aumentándonos más la fe, oh Dios. Que día a día, oh Dios, estemos buscando de tu presencia, buscando de tu rostro, Señor, alimentándonos de ti. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. En esta hora, Dios, oramos para que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, y cada uno de los varones, Señor, en cada uno de los de cabeza de hogar, oh Dios,
que esté buscando de tu presencia, Señor, llevando tu presencia, llevando la fe a los hogares, Señor, en cada familia representada, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que seas tú, Señor, supliendo, Señor, toda necesidad, toda circunstancia, Señor, que estén pasando, Señor. Seas tú, mi Dios, obrando en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Señor, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te damos la honra, te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.